bien amigos, un nuevo mano a mano acá en Gelatina. Una de las demandas más sostenidas de nuestra comunidad es abrir espacios a temas de política internacional en general, y en el escenario global actual es imposible no hablar de Medio Oriente, el que seguramente sea el conflicto más complejo y persistente del siglo XXI. Hay voces que están presentes en los medios argentinos, en los medios nacionales, y hay voces que casi no se escuchan. Una de ellas es la del pueblo palestino, y por eso es que hoy invitamos a Riad Al-Halabi, que es el actual encargado de negocios de la Embajada de Palestina en la Argentina. Le agradezco mucho estar acá con nosotros. No, en cambio, muchas gracias para ustedes, para recibirme, para hablar de temas. Y estamos viendo últimamente que también hay muchos que no están visibilizando sobre este tema. Solamente están viendo solamente la cara Ujú. de la moneda, una cara de la moneda. Y por eso yo quiero agradecer personalmente a usted, a su radio, por ser valientes también para hablar de Palestina y qué está pasando en este tiempo el pueblo palestino. Yo le agradezco mucho su visita y su disposición a la charla. Antes de hablar de la actualidad, me gustaría entender dónde nace y cómo se desarrolla el vínculo entre la Argentina y Palestina, el vínculo diplomático, el vínculo de los pueblos, incluso el vínculo cultural. Bueno, con Argentina tenemos relaciones diplomáticas desde los 80, en tiempo de la OLP, que es la Organización de la Liberación de Palestina, y quedó como misión diplomática, y después fue embajada cuando Argentina reconoció el Estado de Palestina en el 2010, el 6 de diciembre del 2010, cuando era en la gestión de Cristina. Y tenemos ahí relaciones históricas como respeto mutuo, relaciones económicas no mucho, pero Mm. estamos en camino, si Dios quiere, porque Tierra Santa, como saben, es un lugar importante para el turismo religioso, y además de ser una tierra antigua que lleva muchos miles de años. Por ejemplo, en Jericó nada más tenemos esa ciudad que lleva más de 11.000 años. Entonces, esa es la relación. Tenemos embajada del Estado de Palestina en la Argentina. Igual tenemos una oficina de representación diplomática en Ramallah, en Cisjordania. Riad, usted nació en un campo de refugiados palestinos en el Líbano, vivió gran parte de su vida en el exilio y hoy es representante diplomático del pueblo palestino en la Argentina. ¿Cómo fue ese recorrido de su vida hasta llegar acá? Bueno, yo soy un ejemplo de un refugiado palestino, porque mis padres, bueno, mi padre nació en Palestina, en Jaffa, que fue ocupado en 1948 en la Nakba de este tiempo, Nakba, que es el catástrofe del el pueblo palestino, como Jaffa, que es cerca de Tel Aviv hoy en día, es en el norte de Palestina. Entonces ellos fueron obligados de desplazar de Jaffa hasta el Líbano, que es el más cercano, porque el sur del Líbano llega al norte de Palestina. Y allí yo nací de padre palestino y madre libanesa, y nací en un campo de refugiados que se llama Shatila. ¿Y hasta qué edad vivió ahí? No, yo hasta hoy en día, la última vez que fui al Líbano es en el año pasado para visitar mis padres, todavía están viviendo allá, y un hermano que vive en el Líbano. Entonces yo nací en este campo de refugiados que se llama Shatila, y es famoso porque en el 1982, en septiembre, había ocurrido un masacre que todo el mundo ha conocido, este masacre del 1982, en la masacre de Sabra y Shatila se llama, donde más de 4.000 palestinos y libaneses también fueron masacrados cuando Israel agredió había una agresión israelí en este tiempo de la guerra de los 88 días
que se dice 88 días del Líbano. Y después yo he salido del campo de refugiado y por eso yo me considero un sobreviviente de ese Claro. masacre. ¿A qué edad salió? 8 años. Ah, eso. Yo tenía 8 años en este tiempo, sí, del 82. Yo nací en el 75. Y después yo tenía que ir con mi padre de un lugar a otro porque también él era funcionario de la OLP y ha trabajado como diplomático en unas embajadas en el mundo árabe. Yendo con él de un lado a otro. Somos 7 hermanos y hermanas, 4 varones y 3 mujeres. Hoy en día cada uno vive en un continente. Yo vivo en la Argentina, en Latinoamérica y tengo un hermano el grande en el Líbano, otro en Suecia, otro en China y después una hermana en New Zelanda, otra en Emiratos Árabes y la última es en Sudáfrica. Entonces ya, ese es un ejemplo de una familia palestina Claro. refugiada. ¿Y qué significa ser funcionario de una organización, mencionaba la OLP, que representa un pueblo que vive entre la guerra, la ocupación y el exilio? Bueno, el OLP es una organización que es reconocida por Naciones Unidas y era miembro observador de Naciones Unidas. Todo el mundo reconoce ese OLP, que es la Organización de la Liberación de Palestina. Ujú. Con el presidente de esta organización era el líder palestino famoso, que se llama Yasser Arafat. Todo el mundo lo conoce con su hatta o el panuelo Ujú. palestino. Eh, el OLP es una organización, como yo le dije, reconocida por todo el mundo y es el representante legal del pueblo palestino en Palestina y fuera de Palestina. Tenemos que recordar, después del 1948, los palestinos la Nakba, que es la catástrofe palestina, cuando el pueblo palestino fue forzado a desplazar de Palestina histórica y más de 770.000 palestinos que fueron obligados a ser refugiados Mm. y se fueron a vivir en campos de refugiados en el Líbano, en Siria, en Jordania. Y además de la diáspora palestina, que tenemos una diáspora en todos los rincones del mundo. Por ejemplo, en América Latina tenemos Chile, que vive más de 500.000 palestinos, donde es la mayoría son palestinos cristianos y también son bien organizados, tienen un club de Un club de fútbol, fútbol, claro, juega el Copa Libertadores. palestino, sí, y también en Colombia tenemos más de 60.000, en Guatemala más de 100.000, en Honduras también más de 100.000, Perú también aproximadamente 150.000 palestinos. Y además en Estados Unidos y en todo rincón del Mm. mundo tú vas a ver la diáspora palestina. ¿Y usted hace cuántos años vive en la Argentina? 4 años. ¿Y cómo es ser una autoridad de la Embajada Palestina en uno de los países más alineados con la política de Israel, por no decir el más, junto con Estados Unidos? Bueno, hay una relación de hermandad entre Palestina y Argentina. El pueblo argentino en su mayoría tiene muy buen conocimiento del tema, saben la historia de Mm. Palestina, saben la historia. eh, bueno, hay muchos que dicen es conflicto, pero yo lo digo que es colonización. Y el pueblo argentino, ¿por qué? Lo digo, el primer razón de apoyar a Palestina, porque ellos saben muy bien que es vivir bajo un régimen militar, saben muy bien que vivir bajo un régimen de apartheid, saben muy bien, porque ellos vivieron este tiempo oscuro de la Argentina, en el tiempo de la dictadura, cuando ellos vivieron bajo este régimen militar. Y igual también entienden muy bien qué es colonización, porque tienen un parte querido de Argentina, está colonizado. No es para mí y para muchos del mundo,
que saben muy bien que no es un territorio en disputa, sino es un territorio ocupado. Tenemos una potencia ocupando nuestro territorio. Exactamente. Entonces, bueno, en la historia de la Argentina siempre ha apoyado a la causa palestina porque es una causa justa y porque siempre Argentina ha apoyado también los derechos humanos. Sabemos muy bien que Argentina de los países pilares o de los primeros que levantan la bandera de los derechos humanos. Bueno, había un cambio de gobierno, pero siempre tenemos esperanza que el gobierno igual actual, que vean ambas caras de la moneda. El pueblo palestino está sufriendo desde casi 2 años un homicidio televisado al tiempo real, filmado por sus mismas víctimas. Y yo siempre digo, si quien no siente dolor a los más de 57.000 palestinos y palestinas asesinados, al menos tiene que sentir dolor por los más de 18.000 niñas y niños que ellos no tienen que ver nada con qué está pasando. ¿Cuál es la situación actualmente, hoy, en Gaza? Bueno, ya llevamos más de 633 días desde que empezó después del 7 de octubre del 2023. Para que sepa usted que Gaza es un territorio chiquito, es una franja chiquita de 365 kilómetros cuadrados. Donde viven más de 2,3 millones de almas y vidas palestinas. Es una de las densidades demográficas más altas del mundo, ¿no? Sí, por eso en Gaza, en la franja de Gaza, la gente vive vertical, no horizontal, claro, porque es muy chiquita y hay población grande. Gaza, antes del 7 de octubre, Naciones Unidas lo llaman como el prisión o el cárcel más grande bajo el cielo abierto. Después del 7 de octubre del 2023, Israel ha convertido esta franja al cementerio más grande bajo el cielo abierto. Israel, como yo le dije, ha asesinado más de 57.000 personas palestinas y palestinos, entre de ellos más de 18.000 niñas y niños y más de 14.000 mujeres. Israel ha bombardeado a Gaza con más de 90.000 toneladas de explosivos, que significa que más de 6 bombas atómicas, y ha causado más de 50 millones de toneladas de escombros. Para imaginar, y según Naciones Unidas, se necesitan más de 14 años trabajando 24 horas para sacar solamente esos escombros. Israel ha atacado colegios, ha atacado universidades, destruyendo infraestructura, colegios, hospitales, que nunca vimos en ninguna guerra anterior en la historia, que los hospitales, los refugios de refugiados, de colegios, fueron objetivos de guerra. Israel no ha respetado los derechos humanos, no ha respetado ninguna ley internacional con estos ataques, con estos masacres que está haciendo diariamente, usando el hambre como arma de guerra. Hoy en día dentro hay más de 40.000 niños y niñas que son huérfanos por estos masacres, entre de ellos más de 17.000 niños y niñas que se quedaron solos en la vida, porque hay muchas familias, apellidos que fueron arrasados, que fueron borrados del registro civil palestino. Significa que ya estos apellidos no existen.
Se habla bastante más de Gaza que de Cisjordania, pero la violencia en Cisjordania también se ha profundizado desde el 7 de octubre. ¿Qué está pasando hoy, Bueno, en esa zona? desde el 7 de octubre del 2023 hasta el día de hoy hay más de 900 palestinos y palestinas que fueron asesinados. Tenemos que recordar, Cisjordania, bueno, es un poco más grande que, bueno, mucho grande que es la Franja de Gaza, es más de Mm. 5.300 kilómetros cuadrados, donde viven más de 3 millones y medio de palestinas y palestinos. Y tenemos que recordar que Cisjordania es en su, el más de el 70% de Cisjordania está ocupado, donde el control es israelí, del ejército de la ocupación israelí. Tenemos que recordar en Cisjordania hay más de 250 asentamientos ilegales, porque los asentamientos son, por ley internacional, son ilegales y hay muchas resoluciones de Naciones Unidas, en especial del Consejo de Seguridad, especialmente el 2334, donde dice que los asentamientos ilegales y Israel tiene que desmantelar estos asentamientos. Pero en esos asentamientos también viven más de 800.000 colonos, donde ellos diariamente atacan las aldeas, las ciudades palestinas, que queman, destruyen y matan a los palestinos. Y son bien armados, especialmente con este gobierno el más extremista y más fascista, liderada por el genocida Netanyahu y sus dos ministros, el ministro Defensa. no, no es de defensa, es de, bueno, es otra cosa, de defensa porque está, ahorita lo digo, del ministro de Seguridad Nacional y el ministro de Ah, Financia, donde son reconocidos por todo el mundo que son fascistas, especialmente de la Unión Europea. Por ejemplo, este ministro de Financia, que es el ministro de Financia en Israel, el que controla a Cisjordania. mm. Y también Cisjordania, cuando hablo de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, porque es un territorio ocupado también en el 1967. Este dijo que a los palestinos tienen tres alternativas o tres opciones, que son o salir de los territorios, el segundo, ser esclavos a ellos, a los israelíes, o sean muertos. Esas son las tres opciones y este lo dijo mucho antes de el 7 de Mm. octubre. Cuando Ben Gavir dice que a el derecho de él y de su familia es superior de los derechos de los palestinos. Entonces ellos se consideran a los palestinos que no son humanos y por eso Mm. el ejército de la ocupación israelí el día de hoy está mostrando ataques, esta barbaridad, estos genocidios, matando a niños hasta sin se sienten ningún dolor. En Cisjordania también hay más de 900 checkpoints, que control militares, que la gente no se pueden ir de un al día a otro o a una ciudad a otra. En Cisjordania hay el muro de la vergüenza donde divide las ciudades, divide las aldeas, divide los palestinos de sus vecinos en el otro lado del muro. Divide también a los niños y niñas palestinos estudiantes de sus colegios, divide a los trabajadores, los campesinos de sus tierras. Ese es también el muro que es más de 700 kilómetros de largo y más de 8 metros de altura. ¿Y cómo caracteriza la conducción actual de la OLP? ¿Qué representa políticamente y qué desafíos enfrenta? Bueno, la OLP es el representante legal. Ujú. Ese es la sombría donde están todos los partidos palestinos, como Al-Fatah, como el Frente Popular, como el Frente Democrático. Y aquí tenemos que recordar que Hamas y Yihad Islámico no son parte de la OLP. ¿Sí? Estamos tratando de muchos años que ellos se vienen a ser
dentro de la OLP, a respetar todos los acuerdos que ha firmado la OLP con Israel. Sí, porque quien firma el acuerdo de Oslo, por ejemplo, del 93, fue firmado entre la OLP y Israel. Nosotros como OLP, como Autoridad Nacional Palestina, como el Estado de Palestina, nosotros respetamos todos estos acuerdos, pero quien no quiere respetar estos acuerdos, porque el acuerdo dice que en 5 años se puede establecer el Estado de Palestina con su capital, Jerusalén Oriental. Y por eso es Jerusalén hasta el día de hoy no se considera como el capital de Israel. Y es por ley internacional, por las también resoluciones de Naciones Unidas y especialmente del Consejo de Seguridad, como es la resolución 478 y 76. Donde dice que ningún Estado miembro de Naciones Unidas se puede trasladar la embajada de su país a Jerusalén, porque esa es una violación de las cartas de Naciones Unidas, una violación de ley internacional y ley de derechos humanos. Hubo 2 países que amenazaron con hacerlo, ¿no? Bueno, hay Estados Unidos lo hizo y unos 2 países de América Latina, es como Honduras y últimamente Paraguay. Sí, pero esa es una violación grave de todas las resoluciones de Naciones Unidas, especialmente del Consejo de Seguridad. Menciona los acuerdos de Oslo que prometían avanzar hacia una solución de los 2 estados. Con el diario del lunes, digamos, o con los resultados ya puestos, ¿dirías que el objetivo fue más administrar la ocupación que terminarla? ¿Qué consecuencias reales tuvo para la soberanía palestina los acuerdos de Oslo? Bueno, había mucha esperanza a los palestinos que con estos acuerdos que nosotros vamos a ver la luz de nuestra libertad, ¿sí? Nosotros los palestinos, según este acuerdo, reconocimos el derecho a Israel a ser un Estado, existe la existencia de Israel, porque antes usted sabe que Israel fue creado en 1948 con la guerra del mismo año, y también la creación del Estado de Israel fue condicionado con la resolución en el 1900, un año antes, en 1947, con la resolución de la Asamblea General, sí, no Consejo de Seguridad, que se llama la partición de Palestina, la resolución número 181. Entonces, la creación, la legalidad de este Estado es condicionado de crear el Estado de Palestina, que no fue realizado hasta el día de hoy. Entonces, tenemos que revisar también si este Estado es legal o no, porque no ha respetado la resolución que este Estado fue creado, el 181. Nosotros, después de Oslo, reconocimos el Estado de Israel, y Israel hasta el día de hoy no reconoce el Estado de Palestina ni la identidad palestina. Y por eso, sí, recordamos muy bien que después de Oslo había mucha esperanza que vamos a llegar a vivir ambos estados en paz y convivencia, y hasta que los mismos israelíes extremistas, sionistas, porque nosotros tenemos que aclarar que nosotros los palestinos y los árabes también, hay diferencia entre judío y sionista. ¿Cuál es la diferencia para ustedes? Bueno, el sionismo es una ideología política
El sionismo es una ideología de borrar el otro, de exterminar el otro, de apropiar de todo, no solamente de Palestina, sino todo el Medio Oriente y más allá todavía, porque ellos quieren dominar. No, dominación, si no es ocupación físico, es ocupación económico y ideológico y geopolítico. Esa es la diferencia. Estamos hablando de una ideología política extremista, fascista. Mientras el judaísmo es una religión que nosotros los musulmanes y los cristianos respetamos porque son tres religiones divina, monotista de Dios. Ahí donde nació en Palestina, esos tres, es la cuna de estos religiones. La Tierra Santa Palestina es donde nació estas tres religiones, pero tenemos que también recordar que la única religión que nació en Palestina es el cristianismo, donde nació el Jesús palestino, porque nació en Belén. Entonces, esa es la diferencia. El judaísmo para nosotros los árabes siempre llamamos a los judíos primos, porque, bueno, no voy a entrar en la historia de Abraham, porque Abraham no era solamente para los judíos, sino para todos, para los cristianos, para los musulmanes y para los judíos. Ahí de donde viene Ismael y Isaac, ¿sí? Por eso nosotros llamamos a los judíos primos, como también los cristianos somos primos. Así es. Está clarísimo. ¿Y usted sigue creyendo en la posible solución de los dos estados? No hay otra. Es la única solución. Bien. Porque nosotros, como ustedes vieron esta película o documental que ganó el Oscar, que se llama No Other Land. No tenemos otra patria. Esa es la única patria que tenemos y no queremos otra. Y nosotros vamos a estar firmes en nuestra tierra. Y por eso Israel está haciendo este genocidio en Gaza y también que está pasando en esas agresiones sistemáticas en Cisjordania de los colonos, del ejército, de destruir casas, de todos los días hay asesinatos también en Cisjordania. Y qué está pasando es para obligar por fuerza a los palestinos a abandonar sus tierras. Pero nosotros no vamos a abandonar. Yo tengo familia en Gaza y ellos están firmes allá y dicen que nosotros vamos a morir, pero en nuestra tierra. No vamos a salir. Ese es el objetivo de este genocidio y es el objetivo que está haciendo también la barbaridad del ejército de la ocupación israelí en Cisjordania. Pero la única solución para que traiga paz a los israelíes, a los palestinos también, porque si uno tiene paz, el otro tiene que tener este paz. Si no logra detener este paz, entonces el otro lado no va a tener. ¿Y qué respuesta están teniendo de la comunidad internacional? ¿Están recibiendo el apoyo que esperan, que creen justo? ¿Hubo un cambio, por ejemplo, en los países europeos con respecto a la condena del accionar del Estado de Israel en los últimos años? ¿O es una sensación que tengo leyendo el diario, pero en los papeles no sucede? Bueno, antes de responder eso, durante todos estos años, desde el 48 hasta el día de hoy, la comunidad internacional estuvieron administrando este conflicto. No solucionando. Bien. Es así. Pero el día de hoy estamos viendo que Israel se quedó aislada. Un país aislado. Todos dicen que está violando los derechos internacionales y leyes internacionales. Últimamente vimos muchas voces de la Unión Europea, especialmente de España, Irlanda, Noruega y otros países como Francia también, hasta Gran Bretaña están llamando a la solución de dos estados. Y también Francia también hizo un llamado para una conferencia mundial para tratar de poner fin a la ocupación. Porque el problema en Palestina no voy a decir que los palestinos quieren luchar por su libertad. El problema también que Israel no quiso
terminar su ocupación. Terminando, por qué pasó el 7 de octubre? No es porque ahí empezó todo el conflicto en esta fecha, Ujú. sino los palestinos han vivido bajo este régimen militar, este régimen de apartheid. Cuando yo digo régimen de apartheid, porque fue confirmado por organizaciones de de derechos humanos de prestigio como Amnesty International, como Human Rights Watch, hasta con unas organizaciones de Israel misma que se llama B'Tselem, Ujú. que ha confirmado que los israelíes están aplicando un régimen de apartheid contra los palestinos en Cisjordania y hasta en Gaza, porque Gaza no era un territorio libre o no hay ocupación, porque ellos salieron de Gaza, pero mantenieron el bloqueo Ujú. a Gaza desde más de 17 años. Usted menciona el 7 de octubre, le quería hacer una pregunta al respecto porque sabemos lo que significó para los israelíes y para el pueblo judío de todo el mundo. Acá en la Argentina hay una comunidad muy grande que incluso muchos tenían familiares allí. Sabemos qué representó para el pueblo judío. ¿Qué representó para usted puntualmente el 7 de octubre? ¿Cómo lo vio? Bueno, nosotros desde que pasó eso salimos y diciendo que nosotros contra la violencia. Y siempre la Autoridad Nacional Palestina, el Estado de Palestina, llama a la resistencia pacífica. Mm. Pero, ¿por qué pasó el 7 de octubre? Porque el pueblo palestino, en toda Palestina ocupada, hasta en Jerusalén Oriental, estuvieron bajo esta opresión, bajo la matanza diaria, sistemática, negando su identidad, negando su derecho a vivir, hasta negando a ser libre de mover dentro de su territorio. Estuvimos llamando desde Oslo hasta el día de hoy, más de 33 años, llamando del fin de la ocupación. Siempre hay, cuando cualquier pueblo bajo ocupación tiene derecho garantizado por Naciones Unidas, por cartas de Naciones Unidas, de resistir la ocupación. Mm. Yo siempre digo, ¿por qué pasó el 7 de octubre? Porque nuestro pueblo en Gaza, estuvieron viviendo en una olla a presión desde más de 17 años. Usted sabe, en Gaza, Israel controla todos los aspectos de la vida de 2 millones y 2.3 millones de personas. Ellos controlan hasta ¿cómo se dice? Las calorías de la gente, qué tienen que comer, a qué hora tienen que dormir y a qué hora tienen que despertar. El agua, ellos tienen la llave del agua, ellos tienen la llave de luz, porque la luz no llega en la franja de Gaza, llega solamente 3 horas al día. Ellos no se pueden salir ni entrar, controlan todos. Y además Gaza fue víctima de 5 guerras anteriores, en el 2008, 2009, 2010, 2012, 2020, 2021, y ahora es el gran genocidio que está haciendo el ejército israelí en esta franja. Entonces, vivieron en una olla a presión que llegó al tiempo a explotar. Se explotó en las caras de todos. Porque mientras hay ocupación va a haber resistencia. No estoy justificando que hizo Hamas. Hamas es mi contraparte. ¿Cuál No es la son- relación cuál es la relación actual entre la OLP y Hamas? Bueno, OLP hay más de 10 partidos palestinos y 2 que están fuera, que son Hamas y el Yihad Islámico. Y estuvimos llamando y había muchas negociaciones para unirnos bajo el mismo paraguas que es el OLP, y respetar todos los acuerdos y leyes internacionales, y también hacer esta lucha pacífica, lucha como enfrentar a Israel en los foros internacionales y lucha diplomática, porque en este campo nosotros podemos, porque nosotros tenemos la fuerza de nuestro derecho, mientras Israel tiene
el derecho de la fuerza. Mm. Entonces, en este campo nosotros ganamos, mientras Israel tiene este ejército, el quinto más fuerte del mundo, donde tiene atrás de la espalda de ellos también Estados Unidos, que está dando todas las armas para hacer los palestinos o los territorios ocupados como campo de pruebas de sus armas. Entonces, en este campo, Israel quiere que nosotros hacemos una resistencia armada, porque ellos saben muy bien que ellos ganan con eso. O sea, usted dice que Israel prefiere disputar con Hamas que discutir con la OLP. Sí, ellos están felices con Hamas al fin, porque ellos quieren que alguien toma el camino de la lucha armada. Mientras nosotros, el OLP, ha luchado con la lucha armada desde el 48 hasta que firmamos el acuerdo de Oslo, y después dejamos la lucha armada y tomamos la lucha pacífica, la lucha diplomática para tener nuestros derechos. Pero así Israel no está feliz, porque ellos quieren armas, quieren guerras, porque ellos, la única lenguaje que ellos saben hablar es guerras. ¿Y qué nivel de apoyo tiene Netanyahu hoy al interior, en Israel? Bueno, tenemos que recordar que Netanyahu y su ministro de Defensa, Gallant, tienen orden de captura por ser violadores de derechos humanos, por ser genocidas de hacer este crimen de guerra y lesa de humanidad. Ahí hay un orden de captura del Corte Penal Internacional, y además hay el Corte Internacional de la Haya que dice también que Israel tiene que terminar su genocidio en Palestina. Y también tenemos que recordar que está en juicio en Israel por corrupción. Y últimamente escuchamos que Trump ha publicado en su tweet siempre, que dice ordena a los jueces o los cortes en Israel que no llevan a Netanyahu y tienen que perdonarlo. También está metiendo en la política interior de Israel, diciendo a la justicia que no tienen que juzgar a Netanyahu por sus corrupciones. Hoy en día tenemos mucho que están contra de Netanyahu, especialmente la mayoría dicen que el 70% que están saliendo, también hay muchas manifestaciones que están pidiendo el fin de este genocidio, la liberación. ¿Hay manifestaciones en Israel contra la política de Netanyahu? Sí, sí. Y están pidiendo también el fin de este genocidio, y también que pone en su primer objetivo a Netanyahu liberar los rehenes israelíes que están en mano de Hamas. Pero él nunca tuvo como en primer objetivo. Siempre su primer objetivo es desplazar a los palestinos, arrasar de Gaza. Ese es el primer objetivo. Él no está luchando o haciendo la guerra contra Hamas, sino está haciendo la guerra contra la población en Palestina. Porque por eso tenemos más de 57,000 son civiles, 57,000 palestinas y palestinos son civiles. Más de 18,000 niños y niñas son de Hamas, no son de Hamas, son niños, son menores. Entonces, por eso Netanyahu no quiere terminar este genocidio, porque él sabe muy bien que el otro día, cuando termina eso, él se va a la cárcel. El otro día él va a perder su poder en el gobierno y también
los dos ministros extremistas como Ben Gvir y Smotrich también van a perder también estar en este gobierno. Me quedan lamentablemente muchas preguntas afuera porque ya nos estamos acercando a las 4 de la tarde. No le pude preguntar por Rusia, por China, por la guerra en Irán, pero no quería terminar esta conversación sin consultarle por el nivel de acompañamiento social que dirías que tiene hoy la causa palestina dentro de nuestro país, dentro de la Argentina, más allá del viraje del gobierno. Bueno, eso es para decirte que de verdad yo ya llevo 4 años en este país maravilloso. Yo he vivido en otros países en Latinoamérica. Bueno, yo le digo que ese es bueno, al menos Buenos Aires es una ciudad hermosa, es el mejor de todas las ciudades, ¿no? Pero el pueblo argentino de verdad es muy solidario. Todos los días tenemos nosotros como embajada, tenemos muchas actividades, especialmente cultural. Hay mucha participación. Tenemos siempre iniciativas de argentinos para hacer actividades culturales, hablando de Palestina. Entonces me siento orgulloso con este pueblo, que de verdad ellos tienen un nivel de conocimiento, se sienten con el otro. La mayoría de verdad son muy solidarios con la causa palestina y quieren la paz en el Medio Oriente, especialmente en Palestina, porque siempre yo digo a los argentinos que no olvidan que la tierra santa es palestina y las Malvinas son argentinas. Y nosotros también tenemos este apoyo a la causa de Malvinas, que es una causa justa, que es un territorio argentino, y yo siempre digo que no es un territorio en disputa, sino es un territorio argentino. La última, ¿cómo piensa que va a seguir esto? Bueno, siempre nosotros los palestinos tenemos fe y esperanza. Y en el tiempo más oscuro ahí sale la luz de esperanza, la luz de la libertad. Va a terminar cuando Israel está convencida ser un miembro, o se vuelve un miembro que respeta las cartas de Naciones Unidas, que respeta leyes internacionales, que respeta las resoluciones de Naciones Unidas, especialmente del Consejo de Seguridad, que son más de 90 y más de 900 de la Asamblea General, que están convencidos que no hay otro camino que el camino de la paz, que no hay otro camino que el camino de los dos estados, donde los dos pueblos pueden vivir, y también dar la esperanza a las dos generaciones de los niños, que ellos también se olvidan porque cada uno dice que vive con su dolor, y ese dolor también se convierte a odio, y este odio tiene que terminar. Pero Israel, mientras también está masacrando, matando, haciendo baños de sangres, entonces ¿cómo estos niños van a olvidar? ¿Cómo estos 40.000 huérfanos de niños en Palestina pueden olvidar? Nosotros queremos vivir en paz, queremos vivir en nuestra patria, y nosotros no vamos a salir. Queremos paz, queremos vivir en paz, vivir juntos como vecinos, y queremos paz pero con dignidad, porque nosotros de verdad no nacimos para solamente resistir, no nacimos solamente para luchar, también nacimos para vivir como cualquier humano en esta tierra, en nuestro territorio, en nuestro estado y en nuestra Jerusalén Oriental como capital de nuestro estado. Riyad, muchas gracias por venir a Gelatina, por tomarse el tiempo de venir hasta acá y por la gentileza de haber conversado con nosotros. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias. Nosotros terminamos este programa, son las 4 de la tarde, se quedan con Seba de Caro y La Broma Infinita, y Romy Pereira, y Lu Agosta, y Ceci Bona, hasta las 6 de la tarde. Que tengan todos y todas muy buenas tardes, muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a la 1 del mediodía.